Elías, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un mes más, pues aquí estupendamente, ya con esta entrada de calorcillo, que ya también se agradece, o sea que muy bien. Con la primavera que la sangre altera. Que la sangre altera, sobre todo para los alérgicos, ¿no? Bueno, mira cómo tengo yo los dedos de granitos ya. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no vamos a hablar de primavera hoy en esta sección. Bueno, vamos a hablar, pues como siempre, como intentamos cada 4 semanas más o menos contigo, hablar de temas relacionados con la salud femenina. Hoy de un tema, bueno, pues del que todos oímos hablar continuamente, uno de los temas, vamos a decir, más populares, valga la expresión, sí, como sería el aborto, ¿verdad? Así es. Hoy vamos a hablar del aborto. Quiero diferenciar, que si queréis otro día hablamos, del aborto espontáneo, el aborto natural o la pérdida del embarazo que tiene una mujer de manera espontánea, que es muy diferente a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que eso sí que hay mucho debate con la ley, que cada vez que entra un nuevo gobierno pues cambia la ley, se adelantan unas cosas, se retrasan. O sea, de eso hablamos otro día. Vamos a hablar del aborto puramente médico desde el punto de vista de una mujer que se queda embarazada y tiene una pérdida de embarazo. De ese aborto. Pues de eso es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos y, como no puede ser de otra forma, Elías, vamos a empezar definiendo qué es un aborto espontáneo. Pues un aborto espontáneo pues es aquella interrupción que sufre una mujer de aquel embarazo. Siempre define un embarazo que esté dentro del útero, como ya hemos hablado otras veces, intrauterino, es decir, que no sea ectópico o extrauterino, sino una gestación intrauterina que tenía pues que tiene esa mujer de manera natural, espontánea, sin hacer nada, pues tiene una pérdida del embarazo, siempre definido por debajo de las 20 semanas de embarazo. O sea, como más o menos pues por debajo de los 4 meses, ¿no? Pero bueno, como 20 semanas, pérdida del embarazo intrauterino por debajo de las 20 semanas, esa sería la definición de aborto espontáneo. Dentro de esas 20 semanas, ¿es más frecuente que suceda en algunos momentos que en otros? Pues sí, es más frecuente. Lo más habitual, si ocurre, es verdad que ninguna mujer embarazada está exenta de tener una pérdida de embarazo, un aborto, pero si ocurre es muy frecuente o la tasa de frecuencia se encuentra más elevada durante las primeras 12 semanas, el primer trimestre. Es decir, una mujer que pasa estas primeras 12 semanas, ¿no? Y además que la mujer lo tiene muy claro porque en esta primera 12 semanas cuando se suele hacer la primera ecografía en la Seguridad Social, en la semana 12-13, pasada esta primera ecografía de semana 12-13 es cuando el riesgo de aborto disminuye muchísimo. Por tanto, durante el primer trimestre es cuando más riesgo de aborto tiene una mujer embarazada. En colación un poco a esto, yo sí, pero esto es mi opinión personal, yo siempre les suelo recomendar a las chicas, a las parejas, que bueno, es verdad que el embarazo es, pues bueno, una vez que te enteras que estás embarazada, ya es incertidumbre desde el primer momento, ¿no? Por 1000 cosas. Pero sí es cierto que yo como consejo personal, por este riesgo que hay de aborto, que todas las mujeres tienen, ya veremos por grupos de edad, factores de riesgo y cosas, pero que se esperen a notificarlo pues más públicamente, además con tanta red social que hacemos nuestra vida pública de todo, ¿no? Pues yo siempre les recomiendo que esperen a estas primeras 12 semanas, a este primer trimestre, ¿no? Que es cuando ya baja mucho el riesgo de aborto, para comunicarlo. Porque es verdad que el embarazo, pues el estar embarazada es un evento pues emocionante y lleno de ilusión, pero el notificarlo y luego tener que desnotificar o notificar otra vez que has tenido un aborto, pues pues todavía este trauma, este dolor, pues a veces se incrementa más. Por tanto, como este primer trimestre aumenta el riesgo de aborto, porque es así, mi recomendación es comentarlo a la familia después, que no pasa nada, la tripilla no se nota, podemos notar en la chica embarazada que deja de beber alcohol, que estas cosas que hacía que a lo mejor no las hace, pero mi consejo es que la mujer lo notifique después. Eso se solía decir antes, ¿verdad? Lo de hay que esperarse 3 meses para contarlo. Ahora, como dices, quizá con este mundo tan acelerado que vivimos, pues se nos ha olvidado. Pues ahora no se espera. Es verdad que eso siempre se ha dicho, que yo lo sigo recomendando por esto que os digo, que es verdad que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero es verdad que ahora ¿no? Yo creo que todos hemos visto la típica foto de Facebook, Instagram, del Clear Blue, del test de embarazo, ¿no? Con las 2 rayitas, que cuando te mandan 2 rayitas siempre está la broma, y a veces no es tan broma que lo he visto de tienes COVID, ¿no? A veces las 2 rayitas. Es que es las 2 rayitas del test de embarazo positivo. Y hay gente que lo comunica con una primera falta de regla, ¿eh? O sea, este primer día de falta de menstruación. O sea, eso es cierto, sí. Bueno, vamos a volver
sobre nuestros pasos. Elías, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes del aborto? Pues los síntomas más frecuentes, que seguro que esto es una cosa habitual y todo el mundo lo sabe, es el sangrado genital, el sangrado vaginal y el dolor. Un dolor es más o menos característico, pero es un dolor tipo cólico menstrual, un dolor tipo regla. Este es el dolor, un dolor en la zona baja del abdomen, del vientre, que es una zona que llamamos hipogastrio, una zona abdominal, asociado al sangrado. Si bien es cierto que por eso hablaremos del diagnóstico específico del aborto, hay mujeres que lo más habitual para presentar un aborto es tener sangrado y o dolor, sangrado y o dolor, pero hay mujeres que tienen o que diagnosticamos abortos en mujeres totalmente asintomáticas. Ajá. Y mujeres que tienen mucho dolor, se presentan en urgencias con mucho dolor, mucho sangrado y luego el embarazo va perfectamente. O sea que tener unos síntomas de sangrado y dolor hay que evaluarlo, pero no es sinónimo, esto ya también como mensaje de tranquilidad, que siempre me gusta dar mensaje de tranquilidad, no es sinónimo de aborto, pero sí es los síntomas más frecuentes de las mujeres con aborto. ¿Y cómo se diagnostica un aborto, Elías? Pues aquí está. El diagnóstico tiene que ser ecográfico. Pues desde la introducción de la ecografía en nuestra práctica normal, pues hay varias formas de diagnosticarlo, pero siempre es con un diagnóstico ecográfico. Es verdad que hay, seguro que algún oyente que nos escuche, hay veces que el seguimiento o el diagnóstico es algo más difícil porque necesitamos apoyar esta ecografía de unas analíticas de sangre, de una hormona, la hormona del embarazo que se manifiesta en la sangre, se llama beta-HCG, y a veces hay que hacer el diagnóstico basado en ecografía más analítica de beta-HCG. Pero de manera general el diagnóstico del aborto es un diagnóstico ecográfico, es decir, no es un diagnóstico clínico por síntomas. Por eso decía antes, mujeres con síntomas que pueden orientar a aborto no significa que sea un aborto. Por tanto, el diagnóstico 100% siempre es ecográfico. Hay unos criterios, ya siendo un poquito más técnicos, que son unos criterios ecográficos para detectar 100% los abortos. Porque a veces, hace años pasó y se intenta evitar que le podíamos decir a una mujer que tenía un aborto, porque ese embarazo pues no estaba evolucionando de manera normal, pero luego pues, por terminar de crecer o terminar de ver el latido posteriormente. Entonces, el error que a veces podemos cometer es diagnosticar un aborto cuando no es, ¿no? Por tanto, los criterios actuales que tenemos para diagnosticar los abortos son criterios ecográficos para estar seguros 100% y se basan en unas medidas específicas que hacemos del embrión y del saco gestacional, que es la estructura donde se desarrolla el embrión, y luego pues esto es como un criterio. Y otro criterio que también es ecográfico es tener una ecografía previa donde veamos el latido cardíaco, el corazón latir, y luego otra ecografía donde ya no lo veamos latir, ¿no? Pues estos serían los dos criterios, pero siempre es un criterio, un diagnóstico ecográfico, ¿vale? En cualquier caso, Elías, hace un momento hablabas de que uno de los síntomas es ese sangrado, ese dolor intenso. Si una mujer pues que sabe que está embarazada tiene esos síntomas, ¿debe ir a urgencias rápidamente? Pues a ver, yo creo que esta pregunta es muy importante diferenciar por varias cosas. Uno, cuando una mujer está embarazada y no tiene ninguna ecografía hecha, ecografía, simplemente es por un test de embarazo que se ha hecho en su casa, tiene que ir a urgencias, pues tiene que ir a urgencias de manera urgente, valga la redundancia, cuando ella tenga un sangrado muy intenso y un dolor que no puede tolerar, Si es algo que puede tolerar, no hace falta que sea tan urgente. Sí. El único objetivo que tiene el que nosotros veamos a las mujeres en urgencias es para descartar que el embarazo sea extrauterino. Ajá. O sea, no es tanto el decir que el embarazo va bien o que simplemente es un aborto, sino diagnosticar que ese embarazo no está alojado en una trompa y que ese dolor o ese sangrado puede ser por esa rotura que ha producido el aborto, ese embarazo, y tengamos un embarazo extrauterino ectópico que sí que puede hacer peligrar la vida de la mujer. Pero una mujer que ya tiene una ecografía en la que ya sabemos que hay un embrión dentro del útero y empieza a sangrar y a tener un dolor, hace falta que en invierno, como yo siempre digo, a las 3 de la mañana cojas el coche y casi tú te puedas matar. Pues no. Ajá. ¿Y por qué no? Porque desgraciadamente o desafortunadamente no podemos hacer nada es nada para prevenir que una mujer tenga un aborto. No hay ningún tratamiento demostrado, nada, ninguna recomendación general. La mujer no puede hacer porque no tenga relaciones, porque descanse, haga reposo absoluto, no puede hacer nada para evitar un aborto. Entonces, ni lo puede hacer ella,
como chica embarazada, como mujer, ni nosotros como profesionales. Por tanto, el único objetivo de evaluar a una mujer en urgencias es ver que ese embarazo sea extrauterino o no. Pero una vez que ya sabemos que el embarazo es intrauterino, el que una mujer empieza a sangrar, voy ahora mismo a urgencias. Puedes venir a urgencias. Aquí, afortunadamente, en los hospitales donde solemos trabajar, la urgencia ginecológica, el tiempo de espera es poco, pero tú te vas un 12 de octubre y por este motivo puedes estar 5 o 6 horas esperando. Ajá. Quiero decir, y pues sí, te desesperas y tal, pero es que no se va a hacer nada. O sea, yo te puedo decir, pues tiene latido, no tiene latido, hay dudas, ven en 15 días, pero no hay nada para prevenir los abortos. Nada. Ni de punto de vista, que digo, de la mujer, ni el reposo lo evita, ni hace que vaya mejor. Ajá. Ni ninguna alimentación, ni ninguna cosa, de nada. Por tanto, solo tienen que ir a urgencias de manera normal cuando ellas se sientan muy mal, un sangrado y un dolor muy intenso. Quiero decir que si es de madrugada, pues no pasa absolutamente nada porque cojas el coche y vayas mejor a las 9 de la mañana. El ginecólogo que te atienda va a estar más espabilado, más lúcido, obviamente, sí. Y no hay riesgo de nada. Ni la mujer tiene que tener en mente, ojalá hubiera ido antes porque se podía haber prevenido. No existe nada. Oye, Elías, y una vez que se diagnostica el aborto, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, una vez que ya le decimos a la mujer, es un aborto, un aborto sin ninguna duda, pues hay 3 tipos de tratamiento. Como casi todo en medicina. Uno es en base, pues esto también se intenta un poco consensuar con la mujer, ¿no? En base pues al tipo de embarazo que tenga, así es la primera vez que tiene un aborto o ya varios, depende si es de aquí o de otro país o está de vacaciones, depende de sus experiencias previas, pero en general todo esto tenemos 3 tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento expectante. Abortos ha habido siempre. En la historia de la humanidad los hay y los habrá, y todavía más habrá, que ya hablas, más habrá porque más edad tiene la mujer cuando se embaraza. Sí. Una mujer sin hacer nada, cuando el embarazo no va bien, antes o después el propio cuerpo termina por expulsar lo que es la gestación, el embrión. Entonces, un manejo es lo que llamamos manejo expectante, esperar, porque antes o después, no sé si va a ser mañana o en 15 días, pero el propio cuerpo va a expulsar, va a empezar con un sangrado algo mayor, algo más de dolor, y lo expulsará. Entonces, un tratamiento es manejo expectante, no hacer nada porque tu propio cuerpo expulsará, como toda la historia de la humanidad. Sí. Pero ahora mismo hemos introducido 2 tratamientos simplemente para acelerar el proceso del aborto, para que este aborto termine, que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico consiste en introducir, normalmente es vía vaginal, pero también se puede hacer vía oral o sublingual, una medicación específica, pues en estas vías oral, sublingual o vaginal, para acelerar la expulsión del embrión, ¿vale? Que muchas chicas que han tenido un aborto seguro que lo han vivido. Hace años ingresábamos a todas las mujeres, pero ya desde hace unos años mandamos esta medicación en casa, en domicilio. Mandamos una medicación, damos unos kits con analgésicos y esta medicación específica que se llama misoprostol, para que la mujer expulse, acelere la expulsión. Y luego el otro pilar de tratamiento es el quirúrgico, que es hacer un legrado. Es pasar al quirófano y vaciar de manera quirúrgica pues ese útero. Dentro de esas cosas que desmitificamos mucho, Elías, acabas de pronunciar una palabra que me ha recordado un dicho que yo he oído en este pueblo muchas veces. Seguro. Mujer legrada, mujer preñada. Ese lo he escuchado yo mucho, pues no es cierto, no es cierto. El legrado es verdad que parece que la mujer clásica y más de pueblo, de España en general, tiene esa idea de una vez que te legra, ¿no? El legrado es pues ese vaciamiento de manera instrumental de la cavidad uterina, que limpiamos, dice, a mí que me limpien entera y ya vuelvo a intentarlo. Pues el cuerpo no, o sea, así no funciona. Mujer legrada, mujer embarazada, no. Eso es un mito, ¿vale? Mujer que tiene un aborto de manera espontánea lo expulsa y se puede quedar embarazada sin ningún problema. Mujer que le damos la medicación se puede volver a quedar sin ningún problema. El legrado lo único que aporta es una solución inmediata para ese problema. Entonces tiene un aborto y en vez de estar esperando unos días, pues pasas a quirófano hoy, mañana y se soluciona. Pero no aumenta la tasa de embarazos futuros. Y lo que mucha gente desconoce es que puede haber riesgos asociados, uno, al propio legrado. A veces este útero, por ser más blando, por mantener tiene más volumen de sangre, es un útero más blando, que va creciendo, que incluso a veces puede albergar el 10, 15, 20% de todo el volumen de sangre del cuerpo.
Al ser más blando, nosotros el legrado normalmente es una técnica que se hace a ciegas, que significa por tacto. Es como la anestesia epidural, yo el símil que hago, que seguro que mucha gente entiende. La técnica epidural, el anestesista va buscando el espacio epidural según los toques que va teniendo sobre tu cuerpo. Es decir, no tiene ninguna prueba que diga aquí estoy, aquí no estoy. Sí. Pues a veces puede haber complicaciones. Pues con esto pasa igual. Yo cuando hago un legrado en quirófano, introduzco una legra, que es un instrumento quirúrgico de diferentes tamaños y medidas, y yo voy viendo el tono y la altura que tiene el útero, úteros más grandes, más pequeños, y yo voy rascando, voy vaciando el útero conforme yo creo. Una de las complicaciones, porque es una técnica a ciegas, es que yo pueda perforar el útero, porque crea que estoy en un sitio y no estoy, y introduzca más la legra y rompa el útero. A veces cuando son perforaciones del útero, pues normalmente no pasa nada. El útero es un músculo que repara sin hacer nada, no hay que dar ningún punto, acaba cerrando por sí solo y tal. Pero a veces hay complicaciones de incluso perforaciones o roturas de esas intestinales y de otros órganos. O sea que cuidado con los legrados, siempre bien hechos, pero como cualquier técnica quirúrgica tiene su complicación. Luego, de cara a la reproducción, al tú hacer este legrado, este vaciamiento del útero, podemos generar para futuros embarazos lo que llamamos cicatrices o adherencias uterinas. Es decir, al rascar, pues las propias paredes del útero se acaban pegando y eso puede dificultar que una mujer se quede embarazada en el futuro. O sea, que el mito de mujer legrada, mujer embarazada, no. Hay otra pregunta que suele surgir también después de tener un aborto. ¿Hay que vacunar a las embarazadas que han sufrido un aborto? Pues esto es una pregunta también muy interesante. Solo hay que vacunar y hay que pedirlo, y si no se lo piden a las mujeres que insistan, el grupo sanguíneo. Solo hay que vacunar a las mujeres que tienen grupos sanguíneos negativos, lo que llamamos el RH, es decir, A negativo, cero negativo, AB negativo, lo que sea negativo. ¿Por qué? Porque no para este embarazo, que ya se ha perdido y tal, sino para futuros embarazos. Porque como no sabemos el grupo sanguíneo que es el embrión, o que puede ser, podría haber una alteración en la inmunidad, una alteración en los grupos sanguíneos entre la madre y el embrión que afecte a futuros embarazos. Por tanto, a todas las mujeres con grupos sanguíneos negativos que han tenido un aborto hay que vacunarlas de cara a futuros embarazos, que no hagan rechazos el futuro bebé con la madre. Ese es el objetivo. Vaya. Vamos a ir finalizando, Elías, que tampoco te queremos quitar mucho más tiempo, pero bueno, has dicho antes que no se puede prevenir un aborto. No. Pero imagino que sí existen factores de riesgo que aumentan la tasa de abortos. Pues hay unos, efectivamente, como todo en medicina, hay factores de riesgo, que esto no significa que tenerlo, tú vayas a tener esa enfermedad o esa patología, pero hay unas cosas que la mujer tiene que saber. Hay cosas que la mujer tiene que saber, hay cosas que puede prevenir y que puede hacer, y otras que no. La principal causa de abortos espontáneos en la población es la edad. Sí. Entonces la edad no se puede cambiar. Pero es verdad que ahora, con la idea de planificar toda nuestra vida, pues una mujer que ya sepa esto, pues es mejor tener los hijos a los 28 que no a los 35, que sí, que es muy difícil la vida, las cosas, que yo no digo que no, pero que ahora nos estamos encontrando muchas mujeres que con ese primer deseo gestacional de embarazo a los 38, 40 años, pues solo con datos poblacionales, que dirás, pues yo tengo una amiga que con 48 se embarazó y fenomenal. Pues sí, pero estamos hablando de estadísticas, de números globales. Para que una mujer tenga una idea, el que una mujer se embarace, la probabilidad de que una mujer, solo por estar embarazada, tenga un aborto es del 20%. El 20%. Y esto se incrementa de manera exponencial en función de la edad. Como dato así general, que a mí para que la gente se lo lleve a casa, una mujer con 40 años que se acaba de embarazar, solo por tener 40 años tiene un 40% de tener un aborto. 40. Pero una mujer que tenga 45 años o en torno a 45, la probabilidad de que sea un aborto ese embarazo es del 80%. Wow. O sea que solo en 5 años duplicamos la probabilidad de aborto. ¿Por qué se aumenta? Porque el material genético de esa mujer, que es a nivel de los ovarios, pues una mujer de 45 años ya está más cerca de la menopausia que de realmente ser madre, desde el punto de vista biológico. Y conforme se van desarrollando las células, se van teniendo alteraciones cromosómicas. O sea, el feto, el embrión, tiene alteraciones cromosómicas. Las más sonadas, pues todos sabemos, el síndrome de Down, la trisomía 21, el síndrome 18, la trisomía 18, la trisomía 13, el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards.
Hay otras muchas más alteraciones en los cromosomas no estudiadas y otras que no sabemos. Por eso ahora estamos viendo, y seguro, y si queréis otro día hablamos, cómo estamos diagnosticando mucho más TEA, o sea, trastorno del espectro autista, mucho más trastornos genéticos que no son tan frecuentes como el Down. Por tanto, factor de riesgo principal para tener un aborto espontáneo, la edad de la madre, sobre todo a partir de los 40 años. Otra alteración, otro factor de riesgo serían las malformaciones anatómicas que pueda tener una mujer, pues estos úteros alterados, úteros con variantes de la normalidad o a veces malformaciones uterinas, y otros pues como a veces unos tipos de miomas que ya hablamos hace un par de programas, pólipos u otras estructuras que pueda tener la mujer. Tener, como todo en medicina, tener una condición previa, en este caso, si una mujer ha tenido abortos previos, pues aumenta el riesgo de que pueda seguir teniendo abortos, o sea, tener abortos previos. Diabetes no controlada, la obesidad es un factor claro. Solo la chica por estar obesa tiene más riesgo de tener un aborto espontáneo. Tener alteraciones en el tiroides, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo mal controlados también las altera. Luego, las trombosis, tener una trombofilia, una enfermedad de la trombosis en la sangre, esto es contradictorio. Parece que no aumenta, aunque siempre clásicamente se ha dicho que sí, y por eso ponemos heparina, pero parece que no hay ninguna asociación entre tener una trombofilia en la mujer embarazada y aumentar el riesgo de abortos. Y lo que sí sabemos que está claro es el tabaco. El tabaco, sobre todo a mayor número de cigarrillos, parece que aumenta el riesgo de sufrir más abortos, aparte de efectos adversos durante el embarazo, pues parto prematuro, desprendimiento de placenta, niños con poco peso al nacer. Y luego una cosa, que la chica que lo tenga, lo que llamamos el hematoma retrocranial, es decir, tener hematomas, un tipo de cardenales de hematomas dentro del saco gestacional. Hay pequeños vasos que se rompen, entonces si estos hematomas son muy grandes, puede que se desprendan y arrastre lo que es el saco y la mujer acabe teniendo un aborto. Eso sí, esto de manera general serían los factores de riesgo para tener abortos espontáneos. Pues yo creo que ha quedado muy claro, sí. Elías, no sé si consideras que falta algo por añadir. Yo creo que no, yo creo que ha sido un poquito extenso, pero yo creo que hemos hablado un poquito de todo de manera general, que la mujer esté tranquila, que cuando el embarazo va a ir bien, cuando va a ir mal, desafortunadamente, que no hay nada que pueda hacer ni la mujer ni nosotros, simplemente estas condiciones de salud, si las sabe, pues intentar planificar el embarazo y estar preparada de cara a un buen embarazo, y bueno, y ser siempre optimistas, y si una mujer ha tenido un aborto 2 o 3, seguir intentándolo porque antes o después se va a quedar embarazada. Pues muchísimas gracias, doctor Elías Ortiz, por habernos acompañado un martes más aquí en la Radio del Pueblo. Y bueno, pues ya saben nuestros oyentes, sobre todo nuestras oyentes, que para cualquier duda o consulta, pues el doctor Ortiz les atiende en la Clínica de la Mujer, en la calle Tierno Galván, de aquí de Socuéllamos. Elías, nos vemos en 4 semanas aproximadamente. A ver cómo caen los calendarios, pero en 4 semanas más o menos te tenemos de nuevo por aquí. Perfecto. Pues muchísimas gracias una semana más, y nosotros de momento despedimos nuestro programa de hoy.